En el 2017 se estrenó la película The Bucket List, así se nombró en inglés. La podemos traducir como La lista de deseos, pero aquí en México y Latinoamérica la pusieron como Antes de partir. ¿Quiénes vieron esta película? Bien, casi la mitad. Los demás tienen tarea, ¿de acuerdo? La realidad es que es una película muy agradable. En realidad trae un buen mensaje. Gracias. Y hay dos personajes, uno de ellos es Carter. Carter es interpretado por Morgan Freeman, un excelente actor, un excelente actor, el ganador del premio al Oscar como actor de mejor reparto, actor de reparto en el 2005. Y él interpreta a un mecánico que pues deja atrás sus sueños de ser maestro de filosofía y de historia y atiende sus responsabilidades. Sin embargo, siempre quedó en sus recuerdos ese deseo de haber hecho más, de haber alcanzado cosas diferentes por causa de atender sus compromisos familiares, y recuerda que en algún momento él hizo una lista de deseos, y cuando ahora está enfrentando un cáncer terminal se da cuenta de que su lista de deseos ya no es la misma que tenía cuando era joven, antes de tener tantas obligaciones y responsabilidades. Y en el mismo cuarto comparte el espacio con Edward, interpretado por Jack Nicholson, igual un actor 2 veces ganador del Oscar, y es un millonario que se ha dedicado efectivamente a hacer negocios, ganar dinero, y sin detenerse a pensar realmente qué es lo valioso, lo importante, y qué es inclusive lo que anhela en su propia vida. Entonces ahí compartiendo esa habitación de la cual Edward es el dueño del hospital, inclusive él pedía que fuera una habitación para él solo y le dice: no, tú mismo has establecido las reglas, que tienen que ser 2 pacientes por habitación. Entonces ahí se narra toda una historia bien interesante en donde ambos, luchando contra un cáncer terminal, empiezan a reflexionar: bueno, ¿qué me gustaría hacer antes de morir? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Y entonces ellos juntos están ahí deliberando qué podrían hacer antes de partir, y se dan cuenta de que empiezan a hacer una lista en conjunto. Al principio era una lista solamente de Carter. Él decía: bueno, a mí me gustaría esto antes de morir. Y un poco más formal, un poco más trascendente. Y en cambio Edward, el empresario, él quería algo más atrevido, algo más locochón, diríamos nosotros, ¿verdad? Algo así como que, bueno, si ya me voy a morir, pues quiero hacer todo esto. Entonces ellos empiezan a escribir todo esto y se dan cuenta que en realidad lo importante es sanar, perdonar, bendecir y dejar huella. Y yo encuentro en la Biblia varias historias que justamente la gente antes de morir le hubiera gustado hacer, completar y dejar ese legado. Por ahí encontramos a Jacob en Génesis 49 y le dedica el capítulo completo a hacer cosas antes de morir, y es bendecir a sus hijos. ¿Alguien de ustedes ha pensado eso? A mí antes de morir me gustaría bendecir a mis hijos. O la historia de Moisés, que quien al llegar a los 120 años deja 3 capítulos de la Biblia en Deuteronomio completamente dedicados a: antes de que yo me muera, Josué, quiero que sepas todo esto, y lo escribe. O por ejemplo el mismo Josué, quien a los 110 años renueva su pacto, y él dice: bueno, esas famosas palabras que sabemos: yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces vean cómo cada uno de ellos van dejando una lista. El mismo rey David le instruye a Salomón. Jesús le deja a sus discípulos un legado y les dice: antes de que yo me vaya quiero que sepan esto. Y el mismo Pablo firma con su puño y letra la carta, o la segunda carta, a Timoteo. Entonces te das cuenta cómo muchas de estas historias al final son una lista de cosas que ellos anhelaban antes de morir. Y esa es la pregunta. Esa es la pregunta que yo hoy te hago. Y a lo mejor alguno diría: no, pero mira, todavía estoy en mis 20s, estoy en mis 30s, ¿cómo voy a hacer algo así? O sea, eso déjalo para cuando ya esté. No, tienes que hacerlo desde hoy. Y la pregunta es muy clara: ¿qué harás antes de partir? Y quiero ayudarte con 10 puntos que pueden guiar y de una forma sabia y prudente sesgar tu lista hacia cosas que son trascendentes. Y vamos a ver, el primer punto es: reconcíliate con Dios. ¿Cuál es el primer punto? Reconcíliate con Dios. ¿Sabes? Antes de morir tienes que asegurarte de haber nacido de nuevo. Yo creo que no hay nada más importante en esta vida que estar seguros de dónde vamos a pasar el resto de la eternidad, ¿cierto?
Hoy día vas a encontrar mucha gente, muchas filosofías que te van a decir, no, 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 después de la muerte no hay nada, todos los que se han muerto, nadie ha regresado para decirnos que efectivamente hay algo, y esa es la cultura y eso es lo que la gente hoy te está tratando de decir de una u otra forma a través de películas, series, videos, influencia, lo que quieras. Pero una de las cosas, si tú estás aquí presente y tienes que saberlo, lo dice Mateo 16:26. ¿De qué le sirve ganarse el mundo entero y perder la vida eterna? ¿Habrá algún valor terrenal que compense la pérdida del alma? Entonces, esa es una de las primeras cosas que tú tienes que saber. Y si en algún momento has deseado hacer algo, tienes que asegurarte que la primera de ellas sea tener una relación con Dios, que tú verdaderamente puedas estar reconciliado con Dios. A mí me ha tocado recientemente trabajar con personas que son empresarios y que de verdad tienen la vida resuelta. Y te ha tocado ver ese tipo de personas en los que pues el dinero no es un problema ya, en el que tú ves un matrimonio y los ves y dices, wow, es un matrimonio ejemplar. Y sus hijos, ¿de dónde los sacaron? Esos no son terrenales, o sea, son unos ángeles. Y pareciera que tienen la vida resuelta y todo. Y en el momento en que tú les hablas de Dios, te dicen, no, ¿de qué forma podrías llevarles el evangelio a una persona que pareciera no necesitar nada? Porque a veces erróneamente hemos creído que el evangelio es para que los que necesitan sanidad, los que necesitan que les arreglen el matrimonio, los que necesitan que les arreglen algún conflicto. Y no es así. A veces no hemos sabido inclusive cómo llegar a ellos. Y yo creo que en esa situación, hablando con esta persona, le decía, mira, yo te pregunto que de todo lo que has hecho y lo que has alcanzado, ¿qué es lo que más tristeza te daría si lo perdieras? Y dice, bueno, mira, me he asegurado de no perderlo, pero si lo perdiera, creo que me dolería el no tener la capacidad de volverlo a construir, porque eso he desarrollado. Le digo, qué interesante. Pero al final él me decía, creo que al final lo más importante es tener la certeza de que lo que voy a hacer pueda trascender. Y es ahí cuando dije, ahí está una clave. Y entonces yo le dije a esa persona, le digo, justamente, yo creo que quienes llegan a ese nivel de éxito, de tranquilidad, de seguridad, lo que más les aflige es por qué la vida es tan corta si he logrado hacer muy buenas cosas que pueden llevarme a mucho más. Y entonces le dije, ¿y no te gustaría que tu eternidad fuera de esa manera? Porque todo lo que has hecho no te alcanza para vivir una eternidad segura. Fíjate cómo lleva a eso. Y me dice, eso que me dices realmente me interesa. Y es ahí donde tú puedes asegurarte que lo más importante en la vida del ser humano es asegurarse de que su alma no se pierda. Por eso es que Pablo también nos insiste en 2 de Corintios 5:20 y nos dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara, fíjate, como si Dios rogara por medio de nosotros, en el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que nosotros hacemos, eso es lo que nosotros buscamos, que cada persona pueda reconciliarse con Dios, que cada uno de los que escucha, de los que ven nuestra vida, de los que ven nuestra forma de actuar, de proceder, pueda reconciliarse con Dios y rendir su vida a Cristo. Tienes que orar, tienes que confesar, tienes que decirle y decidir seguirle. Decidir realmente decir, es cierto, Señor, todo lo que pudiera yo alcanzar en esta vida no es nada más valioso de lo que puedo alcanzar para la siguiente vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no se trata de vivir una vida perfecta, porque realmente tu perfección no te salva. No se trata de hacer lo mejor, se trata de entregarte completamente a Dios para que su poder se perfeccione en ti. Y ahí sí, gloria a Dios. Amén. Fíjense, entonces la mejor preparación que podemos tener antes de morir es empezar a vivir para Cristo. Así es que asegúrate de que tu primera acción, tu primera lista o tu primera acción en tu lista de deseos sea, Señor, yo solamente quiero estar reconciliado contigo. Quiero saber que tengo acceso a ti y que puedo vivir para ti. Vamos avanzando. Punto número 2, ordena tu casa. Punto número 2 es ordena tu casa. Y sabes, yo quiero hacerte una pregunta muy, muy franca, muy abierta, y vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Cuántos de aquí, levanten su mano, cuántos de aquí les gustaría saber el día y la hora en que van a morir? A ver, levanten su mano, ¿cuántos?
Exactamente. Se comprueba. ¿Sabes por qué? Porque según la investigación dice que el 96% de las personas no quieren realmente saber cuándo desean morir. Y aquí levantaron la mano a lo mejor 4 o 5 personas. Entonces estamos en el promedio. Y fíjate, es algo bien curioso. ¿Por qué? Porque efectivamente a nadie le interesa realmente saber hasta dónde van a llegar sus días, pero nos preocupa llegar a los días. ¿Me explico? Entonces, cuando uno entiende eso, nos damos cuenta de que el tiempo es un timador. El tiempo siempre nos hace creer que siempre va a haber un tiempo. Tan es así que nos vamos a dormir y ¿cómo nos despedimos? Hasta mañana. Que descanses. Y siempre hay la fe de que nos vamos a ver el día de mañana. ¿Y quién te garantiza que el día de mañana vamos a estar aquí? Pero esa es la fe, de que el día de mañana podemos despertar y que habrá tiempo. Y a veces esto puede ser inspirador. El problema está cuando dejamos que el tiempo nos engañe y entonces sí postergamos. Y dejamos las cosas y hasta tenemos frases inspiradoras, ¿no? No dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana. Bueno, así lo actuamos, así lo vivimos. La frase dice otra cosa, pero nosotros vivimos como, ¿para qué hacer mañana lo que puedo hacer pasado mañana? Y postergamos tanto y tanto las cosas que si la lista fuera en realidad de cuántas cosas has dicho que vas a hacer y que no has hecho, no te alcanzaría quizás un cuaderno, ¿verdad? Porque efectivamente dejamos y postergamos. Y sabes, la fe no pospone lo que es impostergable. Eso es lo que tienes que saber. Cuando tú tienes fe, tienes que actuar. De lo contrario, no es fe. Ahí está. Fíjate cómo lo dice Eclesiastés 9. Dice, también investigué minuciosamente esto, que los justos y los sabios dependen de la voluntad de Dios. Nadie sabe si Dios los favorecerá o no. Es cosa de azar. Buenos y malos, religiosos y descreídos, blasfemos y justos tienen el mismo final. Parece muy injusto que sea igual el destino de todos. Por eso es que los humanos no se preocupan más del bien, sino que eligen su camino de locura, pues no tienen esperanza. Al fin y al cabo, lo único que les espera es la muerte. Y eso se ha agudizado mucho el día de hoy. Bastante a tal grado de que te dicen, mira, el pasado ya fue, el presente no lo sabemos, así es que vive el hoy. Y toman eso con una forma de vive el hoy de una forma desenfrenada, vive el hoy de una forma en que no midas las consecuencias y vive el hoy disfrutándolo porque es lo único que tienes. Y entonces vivir de esa manera lo que hace es que efectivamente dejamos para pasado mañana lo que tendríamos que haber hecho hoy. Y ahí es donde nosotros nos perdemos. ¿Cuántas veces y cuántas personas has conocido que te dicen, no, ¿qué crees? Que conozco a fulanito, o a lo mejor ellos mismos te están dando su historia y te dicen, mira, es que tenemos problemas porque mi papá falleció, no dejó testamento y ahora lo único que heredamos fueron problemas? Aunque no digamos amén, pero conocemos al primo del amigo que le pasó, ¿sí o no? Y ahí es donde nos damos cuenta que simplemente nunca ordenamos la casa, que todos vamos al mismo destino. ¿Cuál es el mismo destino? La tumba. Yo no tengo prisa, no sé ustedes. Por eso es que hay veces que vamos en la vida tanto ajetreo, tantas cosas. Le digo, pero espérame, ¿a dónde vamos? Todos vamos a la muerte, justos e injustos, todos vamos para allá. Pero sabes, lo que tenemos que hacer ahora es tener propósito. No tener prisa, sino propósito. Tenemos que saber que lo que hacemos en el hoy, lo que hacemos en el presente, va a ser el pasado de mañana. Y entonces tienes que decir, ¿qué es lo que me gustaría que mis recuerdos fueran? Quiero tener buenos recuerdos. Hoy tengo que sembrar tiempo de calidad. Hoy tengo que sembrar orden en mi casa. Hacer un testamento no significa que ya te vayas a morir. Lo que es seguro es que sí te vas a morir. Y si no haces el testamento, entonces vas a tener problemas, vas a heredar problemas. Librarte de deudas, dejar encargos claros, hablar con claridad. Inclusive hoy día hasta dejar tus contraseñas. ¿Alguien se ha preocupado por dejar sus contraseñas? ¿Y si las ven antes de que me muera? ¿Y si nunca las ven? ¿Me explico? Porque a veces nos preocupa, ¿no? Te ha dado de repente ese conflicto de ay, ¿y cómo desbloqueo el celular de mi marido? Y el otro preocupado, no, que no lo desbloqueo. O sea, nos da risa, pero es real.
Yo lo que hice fue a todos mis hijos, a mi esposa, todos con su huella desbloquean mi celular, todos. Totalmente transparente, totalmente claridad, porque el día que yo llegue a faltar, ellos lo tienen que poder hacer. ¿Me explico? Y eso es vivir con esa tranquilidad, tener orden, saber que todo eso puede suceder. Al final, el destino es el mismo. Fíjate, lo que tenemos que dejar es menos misterios, que nuestra vida no es una serie de suspenso. Tenemos que ser francos con nuestra casa, tenemos que ser abiertos y decirles, mira, cuando yo parta, entonces hagan esto, entonces tomen en cuenta esto. Y de verdad es bien conflictivo el no dejar un legado, una herencia clara, que realmente tú puedes decir, al menos nuestros padres no nos dejaron problemas. Y si no puedes decir eso al día de hoy, asegúrate que tus hijos no lo digan el día de mañana. ¿De acuerdo? Entonces el legado comienza con el orden, porque el desorden solamente hereda cargas. Eso es lo real. El desorden solamente va a dejar problemas. Vamos al punto número 3. Practica el perdón en sus 2 vías. ¿En cuántas vías? 2. Practica el perdón en sus 2 vías. ¿Sabes por qué? Porque la deuda emocional se paga con humildad y con gracia. Yo no sé si tú sabías que el perdón tiene 2 vías. Es una vía de doble sentido, ¿cierto? El perdón va, pero también el perdón viene. Y cuando tú estás consciente de eso, entonces tienes que practicarlo. Porque no hay nada más liberador que vivir una vida sin deudas emocionales, porque precisamente existió el perdón. Eso es lo importante. ¿Te has dado cuenta que todos los conflictos y todas las situaciones que vienes arrastrando son simple y sencillamente porque no has terminado de perdonar aquella ofensa? Y no queremos profundizar porque no vamos a hablar del perdón, pero en realidad el perdón es la cura a la amargura. Así es que si ves a alguien amargado, ya sabes el síntoma, ya sabes dónde está el problema. A ese no ha perdonado algo, no sabemos qué, pero algo no ha perdonado, ¿verdad? Entonces el perdón es el camino de doble vía que necesitamos practicarlo, y siempre en ambos sentidos. Siempre tenemos que estar dando perdón y siempre tenemos que estar pidiendo perdón. A veces más constante transitamos un camino que el otro, ¿cierto? Pero es importante reconocer que ambos caminos son necesarios. Por eso es que Mateo 5, 23, 24 nos los enseña. Dice, por lo tanto, el Señor Jesús dijo estas palabras: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, no te la lleves. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Sabes? Es increíble, pero muchas de nuestras oraciones pueden verse estorbadas por la falta de perdón. Señor, ¿cuántos años hablándote y pidiéndote que me ayudes y todo eso? Y el Señor así como diciéndome, mira, aquí está la clave. No es que yo no quiera escucharte, no es que yo no pueda hacer algo, es que tú mismo te estás impidiendo hacer eso, por causa de falta de perdón, por causa de no reconciliarte. Y una de las cosas más valiosas y más bellas es cuando tú logras ver a las personas sin ningún remordimiento, sin nada que estorbe, sin nada que impida tener una relación sana y favorable. Efesios 4:32 también nos enseña, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué mutuamente? Porque el perdón es en 2 vías, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, una de las cosas que sí tienes que asegurarte es, yo necesito partir de esta vida no teniendo deudas emocionales con nadie, sabiendo que a las personas que me ofendieron están libres, no me deben, he renunciado al derecho de venganza por lo que me hayan hecho, decido perdonarlos. Y de la misma forma, si has ofendido a alguien, buscarlo y decirle, mira, no fui el más sabio en ese momento, fui atrabancado, lo que sea, pero quiero que me perdones. ¿Se dan cuenta? Porque a todos nos gusta que nos pidan perdón, ¿cierto? Que venga y que me pida perdón. Yo lo único que pido es que me pida una disculpa. Y no te das cuenta que cada vez que pides eso, en realidad es lo que menos estás dando. Y es cuando tienes que analizarte y decirte, ¿a cuántas personas necesito acercarme y pedirles una disculpa? Entonces ahí es donde tenemos que trabajar el perdón en 2 vías. Entonces, si tienes una llamada pendiente, quizás un mensaje o una cita sincera y liberar todos esos resentimientos, hazlo antes de partir, porque el perdón otorga más libertad que cualquier herencia.
El perdón otorga más libertad que cualquier herencia. ¿Vamos bien hasta aquí con la lista? ¿Cuántos sí les gustaría agregar esos puntos a su lista? ¿Sí? Muy bien. Vamos al punto número 4. Bendice a tu siguiente generación. Bendice a tu siguiente generación. ¿Sabes? Es verdaderamente lamentable que muchos hasta el día de hoy sigan viviendo pensando que tienen que vivir para sus hijos, para que sus hijos cuando sean grandes vivan para ellos. ¿Alguien ha escuchado una historia de esas? No, es que yo le di mi vida a mis hijos y ahora ellos tienen que cuidarme. Eso no es así. La Biblia no enseña eso. Yo no sé dónde sacaron esa doctrina. Esa sí está un poco torcida. Porque sabes, y peor aún, miren, si creen que estamos en tiempos malos, déjenme decirles, va a venir tiempos peores. Porque ahora con eso de los perrijos y los gatijos, ¿tú crees que ellos te van a mantener? ¿Ah? Ni vendiéndole te va a alcanzar para que te den algo. Entonces, pero va a haber tiempos peores, ¿verdad? El punto es que tienes que cambiar de mentalidad. No puedes estar viviendo diciendo, no, es que mis hijos tarde o temprano tienen que ver por mí. No es así. No es así. En realidad la Biblia nos enseña que es responsabilidad de los padres dejar herencia para los hijos y no que los hijos tengan que estar viendo a los padres. Es cierto, la Biblia es muy clara y decía que en caso de que la mujer quedara viuda, los hijos tenían que ayudarle, porque en ese entonces era una cultura diferente en donde realmente el varón era el que tenía que traer la provisión. Y por eso el mismo apóstol Pablo aconsejaba a las viudas jóvenes: vuélvanse a casar, no estén de ociosas y mucho menos entrometiéndose donde no les llaman. Así lo dice la versión. Bueno, eso es un poco tropicalizada mis palabras, ¿verdad? Pero ese es el mensaje principal, esa es la esencia. En realidad es que la bendición tiene que ser intencional, porque una bendición marca el destino. Cuando tú bendices a tus hijos los dejas marcados, pero lo mismo sucede cuando tú los maldices. Y para maldecirlos a veces no necesitas ser explícito en tu maldición, simplemente es decir mal de tus hijos. Ay, es que eres y piensa lo que vas a decir. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Asegúrate que la bendición llegue mucho más allá de palabras, que llegue no solamente en cosas materiales, aún en el ejemplo. Pero mira, Proverbios 13:22 dice: el hombre bueno, ¿quién? El hombre bueno deja herencia a sus nietos. No solamente a sus hijos, sino aún a sus nietos. Y que sea más allá de las herencias de hoy, ese carácter podrido que nos dejó el abuelo. Que sea algo más allá, ¿no? Ay, esos gestos o esa expresión no, tenemos que dejar algo que verdaderamente trascienda. Y mira, Jacob, quien después se convirtió en Israel, antes de morir bendijo a cada uno de sus hijos de una forma única y particular. Si tú lo lees ahí en Génesis 49, todo el capítulo completito casi les dijo: a ver, vengan para acá. Y uno por uno los empezó a dar una bendición. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que les diste una bendición única, especial a tus hijos? ¿Cuándo fue? Si no, es un buen momento para empezar a hacerlo. No tienes que esperarte a los últimos días de tu vida para entonces, bueno, ahora sí vengan, ay, que les vaya bien, échenle ganitas. Sean más creativos, sea algo más original, que realmente puedan bendecirlos en vida y decirles: ¿sabes? Yo sé, porque como padres conocemos a nuestros hijos, ¿sí o no? Sabemos de qué pie cojean, sabemos cuáles son sus talentos, sus habilidades. Bendigamos a ellos en vida. Por eso es que Génesis 49:28 dice: esas eran las 12 tribus de Israel, y eso fue lo que les dijo cuando los bendijo, dándole a cada uno una bendición particular. Y nada de que Dios les bendiga a todos, a todos. No, habla con cada uno, resalta sus talentos, confronta sus debilidades, confronta aquello que es necesario, pero resáltalos y en todo momento bendícelos. Bendice a tus hijos. Y si no sabes cómo bendecirlos, porque de repente, ¿cuántos saben que a los varones nos cuesta a veces expresar un poco más nuestros sentimientos? Pero si no sabes de repente cómo bendecirlos, apégate a la palabra de Dios. Yo te recomiendo Números 6:24 al 26, que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
Esa es una bendición única. ¿Sabes por qué? Porque fue la bendición con la cual Dios instruyó a Moisés para bendecir a los sacerdotes. Cuando tú estás bendiciendo de esta manera a tus hijos, tú le estás diciendo, ¿sabes qué? Tú eres un sacerdote de parte de Dios, y lo que tú vas a hacer va a ser de bendición para tu generación. Entonces bendice tu casa, bendice, ora con ellos, pon tus manos sobre tus hijos, pon tus manos sobre tus nietos. Y a veces mi papá decía, los nietos son los amansabuelos, ¿verdad? Porque con lo que no hicimos con los hijos, lo hacemos con los nietos, y lo que no les dimos a los hijos, se los damos a los nietos, y déjalo, que haga lo que mira, tan chiquito. Y entonces es cuando los hijos dicen, papá, ¿y por qué a mí no me decías eso? ¿No les pasó? Entonces no hagan lo mismo. Aún a tus nietos tú les puedes decir, mira hijo, qué bueno, te quiero mucho, pero pórtate bien. Y si los padres han decidido educarlo de una forma, apóyalos y sé realmente de bendición para tus siguientes generaciones. Suelta sobre de ellos palabras proféticas. De verdad, habla con ellos, y si tú ves talentos, si tú ves con dones sobre de ellos, dile, ¿sabes qué, hijo? Tú vas a viajar por el mundo, vas a ser bendición. De verdad no va a haber nada que te estorbe. Y esas palabras van a ser proféticas sobre de ellos en la medida en la que tú las digas con fe, y se van a cumplir en la medida en la que tú sigas bendiciendo tus generaciones. Asegúrate de que esas palabras estén alineadas a la palabra de Dios. Por eso es importante que versículo que a ti te llegue y tú dices, este es para mí, yo lo tomo, es para mi familia, es para mi generación, es para mi descendencia. Porque la bendición que pronuncias hoy resonará cuando tú ya no estés. Amén. Muchas de las palabras, yo estoy seguro que el día que yo no esté, mis hijos van a decir, ay, mi papá no solía decir algo como esto. Yo espero que sean más palabras de bendición, porque también de repente se nos salen algunas que no son tanta bendición, ¿verdad? Pero por eso practicamos el perdón de doble vía. ¿Ves cómo se complementa todo esto? Pero asegúrate de que sean palabras de bendición. Punto número 5, avancemos, vamos a la mitad. Deja instrucciones de sabiduría. No solamente cosas, deja instrucciones de sabiduría. ¿Sabes? El mejor testamento incluye consejos de vida. Eso es lo que tienes que saber. Yo no sé si ya llegué a esa edad en la que me puse reflexivo, pero constantemente le digo a mi esposa, le digo, ¿cómo le hacemos para que todo este conocimiento, todo este bagaje, toda esta experiencia que hemos recibido a golpes, la metemos en una licuadora, en una inyección, y se la ponemos a los hijos? Porque a veces, por más que les dices, mira, es que ten cuidado, y tienen que vivir su proceso, sí, pero ese proceso quisiéramos aligerarlo, quisiéramos, o ¿cuántos de ustedes padres no quisieran que sus hijos vivieran una vida diferente a la de ustedes? Claro que sí, todos anhelamos algo así. El problema está que cuando tú le quitas lo difícil de tu vida, ellos no desarrollan esa resiliencia, ese esfuerzo, esa cultura de esforzarse que tú tienes. Ya está el problema. Necesitamos dejar que nuestros hijos sí aprendan, pero muchas veces el decirle aún tus errores, hablar con tus hijos, le digo, hijos, ustedes tienen que aprender esto porque a mí me pasó. Y es una vergüenza reconocerlo, sí, pero más vergüenza sería que tú lo vivas y que tus hijos también lo vivan, por causa de que nunca lo dijiste, por causa de que nunca lo mencionaste, por causa de que lo ocultaste pensando que la vergüenza iba a ser tan grande que tuvieron que repetirse la historia. Por eso es que el rey David instruyó a su hijo Salomón y le dejó instrucciones muy claras antes de morir. Y mira lo que dice ahí, Primera de Reyes 2, verso 1 y 3. David ya estaba próximo a morir. ¿Cómo estaba David? Así que dio estas instrucciones a su hijo Salomón: ya estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Con esa sencilla frase es muy retadora, ¿cierto? Como varones, imagínate que en este momento tu padre está quizás antes de partir, si es que él ya no está, o si todavía está vivo, imagínate que él te dice, ¿sabes? Mi instrucción es pórtate como un hombre. Sé un caballero, sé un hombre de verdad, que realmente prometas menos, pero que cumplas todo lo que digas. No se trata de que hagas muchas promesas, se trata de que cumplas las que haces. Eso es ser hombre, ¿sí o no? Entonces, imagínate esas instrucciones. Dice, cobra ánimo y pórtate como hombre. Cumple las órdenes del Señor tu Dios, sigue tus caminos, cumple sus estatutos, mandamientos, ordenanzas y mandatos.
Por si alguien se dio cuenta, todos esos son sinónimos. Estatutos, mandamientos, ordenanzas, mandatos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. ¿Te das cuenta? La Biblia no nos dice si en algún momento quizás Isaí se agarró a David y le dijo: mira, David, tú tienes que obedecer a Dios. Algunos en su imaginación piensan que quizás fue más la madre de David la que lo instruyó más en buscar a Dios, y que de ahí nació toda esa inspiración para escribir salmos. Pero aquí sí nos deja una clara evidencia de que David le dice a su hijo: ¿sabes qué? Tú tienes que buscar a Dios. Y como herencia, lo mejor que le puedes dejar a tus hijos es la instrucción: busca a Dios, obedece sus mandamientos, que su palabra esté en tu mente y en tu corazón para vivirla. Y entonces, sí te aseguro que vas a ser exitoso, hagas lo que hagas. Porque a veces es el problema, queremos que ellos hagan lo que nosotros no hicimos, y por eso es que se convierten los hijos en las frustraciones de los padres. Y no es así. Se trata de que ellos descubran sus dones, sus talentos, sus propias pasiones. Pero ahora sí, ahí es donde viene lo importante: hagas lo que hagas, pon a Dios en primer lugar, obedécele. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces, así como las grandes compañías tienen principios, tienen valores, haz lo mismo en tu casa. Escribe principios de familia que estén basados en la fe, en el trabajo, en la integridad, en el servicio, que ellos puedan verlo, que realmente son los principios sobre los cuales has construido tu casa. Esa es la mejor forma de darle orden y dejar instrucciones claras en tu casa. Fíjate, una vida dirigida por la palabra de Dios deja verdaderos herederos y no solamente herencias terrenales. ¿Sabes por qué? Porque la fe no debe ser un secreto de familia, pues Dios nos estableció que enseñáramos a nuestra descendencia tanto sus mandamientos como también reconocer que Dios es digno de alabanza. Y eso era lo que el rey David le estaba diciendo: tú tienes que conocer los mandamientos del Señor, pero también tienes que saber que Dios es digno de alabanza. Que en todo lo que hagas, que en todo lo que, cualquier éxito que alcances, tú sepas que toda la gloria es para Dios, que todo reconocimiento es para Dios. Fíjate cómo lo enseña el Salmo 78, 1 al 7. Dice: pueblo mío, escucha mis enseñanzas, inclina tu oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y diré proverbios. Hablaré de los misterios de tiempos pasados y de cosas que ya hemos oído y que conocemos, porque nuestros padres no las contaron. ¿Quiénes las contaron? Nuestros padres. No las mantendremos ocultas a nuestros hijos, sino que diremos a las generaciones futuras que el Señor es digno de alabanza. Por su poder y por sus hechos portentosos, el Señor estableció su ley para Jacob. Le entregó sus enseñanzas a Israel y ordenó a nuestros padres. ¿A quiénes? A nuestros padres que nos las enseñaran, para que las conocieran la generación futura, los hijos que nos habrían de nacer, y ellos a su vez las contaran a sus hijos, para que pusieran en Dios su confianza y no se olvidaran de sus grandes hechos, para que obedecieran sus mandamientos. Entonces, una de las cosas que tú puedes poner en tu lista y decirle: Señor, solo te pido que me concedas esto, que yo pueda enseñarle a mis hijos con mi ejemplo. Nada de que: ay, es domingo, hay que ir a la iglesia. No, hoy no. Bueno, no vayas. ¿Qué ejemplo le estás dejando ahí? Yo sí recuerdo a mi mamá, me decía: no quiere ir. Y no se esperaba, ella sí nos levantaba de la oreja de una forma, una técnica muy especial. Usted se levanta. Y todo lo demás ya venía ya con motivación interna, ¿verdad? Pero al final recuerdas y amas, dices: sí, es cierto. Esas pequeñas ocasiones en las que yo quise no hacerlo, ahora fueron correctamente encaminadas. Y es mejor hacerlo desde la juventud. Entonces, tu historia en Dios, fíjate, tu historia con Dios es un mapa para quienes vienen detrás de ti. Cuando tus hijos saben, ellos van a poder decir: el Dios de mis padres. Pero lo mejor es que ellos puedan decir: el Dios de mis padres, que también es mi Dios. Por eso es que tú necesitas asegurarte que tus siguientes generaciones tengan experiencias personales e íntimas con Dios.
Y esa puede ser la oración más osada que un padre puede hacer. Señor, por favor, que mis hijos te conozcan, porque tú no sabes lo que Dios usa para que nosotros podamos acercarnos a Él. Pero lo importante es que lo conozcan. Así es que recuerda, tu historia con Dios es un mapa para los que vienen detrás de ti. Punto número 6, restaura relaciones y alianzas. Nada puede ser más destructivo que la herencia de relaciones rotas en familia. ¿Sabes? Es triste, pero es una realidad que cada vez más y más personas están peleando por lo que dejaron los padres, que en realidad por conservar la relación familiar. Y es verdaderamente triste. Y déjame te digo, te dije hace rato, las cosas se iban a poner peor. Es real, se van a seguir poniendo peor. ¿Sabes por qué? Está comprobado y los economistas se están dando cuenta que la generación que ahorita está llegando entre sus 20 y sus 30 son la generación que va a recibir más herencia de todos los tiempos. Es decir, van a recibir algo por lo cual no trabajaron. Déjenme decirlo tan claro como eso, ¿cierto? ¿Y qué crees? Que hay esa generación que está esperando que esas personas que van a dejar ya se vayan. ¿Me explico o se los digo más claro? Y es triste, es verdaderamente triste. ¿Por qué? Porque efectivamente eso lo único que está haciendo es tensando la relación, ya no hay paz. Y ahí lo que está sucediendo es que hay demasiados intereses. ¿Por causa de qué? De que las relaciones se han perdido, las alianzas o aquellas amistades se han cortado, a veces por trivialidades. Pero ¿sabes? En lo posible, dice Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, en cuanto dependa de mí, dilo así, en cuanto dependa de quién, de mí, vivan en paz con todos. Ahora, qué bueno que el apóstol Pablo aquí en Romanos les dijo en cuanto dependa, porque ya cuando no depende de mí, estamos librados, ¿cierto? Y es cierto, no podemos agradarle a todos. A veces pensamos que como cristianos tenemos que agradarlos a todos, y déjame quitarte un peso de encima. Ni siquiera el Señor Jesús lo logró, porque su objetivo no era agradarle a todos, su objetivo era salvar a todos, que es muy diferente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, Él empezó a confrontarlos y fue totalmente señalado por los fariseos y rechazado. En cambio, aquellos que verdaderamente recibieron el mensaje fueron entonces quienes lo amaron y lo recibieron. Entonces, en lo que depende de ti, tienes que tener la paz con todos. En lo que sí es tu responsabilidad, eso sí depende de ti. ¿Tú puedes tener relaciones sanas con tus hijos, con tu familia? Sí, porque eso sí depende de ti. Oye, pero es que tiene el carácter del bisabuelo y es tremendo, está bien, pero en lo que dependa de ti, llévalos en paz. Trae la paz, sé un verdadero pacificador. Y sabes, muchas veces son necesarias esas charlas o esas conversaciones de cierre, en donde tú puedes decirle, mira, sí es cierto, llevamos muchos años, nos hemos tratado como perros y gatos y nos hemos lastimado. Pero ¿qué te parece si hacemos una tregua? Una tregua por el resto de nuestros días, en donde sabes que a partir de ahora, si nos dijimos algo, y vean cómo se conecta todo, podemos pedir perdón, podemos ir trabajando en construir una nueva forma de tener relaciones entre familia, de tener relaciones, y no solo entre familia, aquí nos lleva inclusive, ¿cuántas veces con aquel socio, con aquel amigo que durante toda la vida fue un buen amigo y de repente un malentendido y pareciera que todo se perdió? Bueno, en lo que dependa de ti, dile, ¿sabes qué? Entiendo, los intereses cambian, nosotros como personas cambiamos, y es entonces cuando tenemos que saber que la amistad puede durar el tiempo en tanto tengamos intereses continuos, pero no por eso debe convertirse en enemistad cuando los intereses dejan de ser los mismos. Entonces, ten esas conversaciones, practica la disculpa o renueva pactos. Quizás con tu esposo o tu esposa tienes que renovar un pacto y decirle, mira, ¿te acuerdas que en el 2000 y tantos te lo dije? O para quienes se casaron en el 900, quiero decirte que sigo pensando lo mismo. Porque a veces se nos olvida lo que dijimos, ¿verdad? Ay, yo dije eso. Y que hasta que la muerte nos separara. Sí lo dije, bueno. Entonces recuérdalo y renueva pactos y dile, mira, ¿sabes qué? Ya hemos estado tanto tiempo juntos que podemos hacer que nuestra vida sea mejor lo que nos resta de vidas. Porque al final nos casamos para estar juntos tú y yo, y llegaron esos intrusos que llamamos hijos.
y pareciera que nos dedicamos a ellos y ahora los ingratos ya se fueron. Ahora nos toca a ti y a mí vivir el resto de nuestros días. ¿Me explico? Entonces hagamos eso, ¿sabes? La paz que construyes hoy evita guerras en el futuro. Eso es lo que tenemos que trabajar. Esa paz que hoy construyes en tus relaciones es la que va a evitar guerras en el mañana. Punto número 7. Comparte la misión y entrega la estafeta. Comparte la misión y entrega la estafeta. ¿Sabes? No hay fracaso más grande que un éxito sin sucesor. Y eso es terrible. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque en esta vida nos afanamos por construir algo y una de las motivaciones más grandes del ser humano, lo hemos comentado, es trascender. ¿Qué es lo que van a decir después de mí? ¿Cómo me van a recordar las siguientes generaciones? Si es que me recuerdan. Y eso es algo que al ser humano lo puede motivar o inclusive desanimar. Por esas razones que tienes que saber que el reino avanza cuando sueltas a los testigos de lo que vivieron en ese reino. Por eso es que el Señor Jesús capacitó a 12 apóstoles, a muchos discípulos y les entregó la estafeta para que ellos continuaran. Claramente les dijo, les conviene que me vaya, y ellos no lo entendían, pero no los dejó solos. Y fíjate, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿ante quién? Ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ese es el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo. Le está diciendo, mira, muchas veces, y hay testigos de que muchas veces he dicho tales y cuales cosas. Ahora te estoy entregando la estafeta. Ahora te estoy diciendo, ahora te toca ir a ti y hacerlo. Y sabes, las compañías, las grandes compañías al día de hoy, realmente esto es lo que los motiva. ¿Cómo es que podría alguien que fue el fundador de una compañía como Amazon en algún momento retirarse y decir, bueno, yo hasta aquí llegué, con permiso me retiro? Eso a nosotros como latinos nos cuesta mucho. Dices, pero ¿cómo? Si yo lo construí, si ahí dejé el cabello y todo. Por poner un ejemplo. Y en realidad es que ellos han entendido que si quieren que eso permanezca, se necesita alguien que continúe. Porque efectivamente no hay fracaso más grande que tener un éxito sin sucesor. Y eso va a llevar a terminarlo. Ya sea en los negocios familiares, ya sea en el ministerio, ya sea en lo que estés trabajando, en cualquier cosa en la que quieras trascender, asegúrate de que alguien continúe con eso. Fíjate, Moisés animó a Josué, Elías le entregó el manto a Eliseo, David encaminó a Salomón y Pablo tomó como a hijo a Timoteo. ¿Para qué? Para entregarle justamente la estafeta. Prepárate, asegúrate de que haya alguien, de que siga. No te quedes con esos secretos casi. Y hasta a veces lo decimos, todavía mi hermano dice, ay, yo me hubiera encantado aprenderle a mi mamá a hacer esa receta secreta, ¿no? Pues por eso era secreta. Pero cómo me hubiera encantado aprenderle. Y ese es el problema. Muchos de los secretos, en realidad todos tus secretos te los vas a llevar. ¿Cuáles de ellos valdría la pena? Que los entregues, que se los dejes a alguien más y que les digas, mira, asegúrate de que cuando hagas las cosas, las hagas así. Y a veces podría ser medio pesado. A mí de repente mis hijos me dicen, ay, es que es bien perfeccionista. Digo, pues si vas a hacer algo, hazlo bien, si no, mejor no hagas nada. Esa es mi forma de pensar. Y de repente me doy cuenta que cuando ellos hacen sus cosas, les gusta hacerlas bien. ¿Por qué será? No sé, pero me encanta. Me encanta que lo hagan apasionados, me encanta que lo hagan bien. Entonces, no dejes que tu misión muera contigo. Identifica a quién necesitas a lo mejor entrenar, a quién necesitas entregarle esa pasión, esa visión, esa estafeta, esas responsabilidades. Capacítalo para que lo pueda soltar y que ellos sean testigos de lo que tú has hecho. No eres insustituible, en realidad eres irrepetible. ¿Te das cuenta la diferencia? Alguien que es insustituible, literalmente cuando lo quiten, se viene abajo todo. Pero en realidad somos irrepetibles. ¿Por qué? Porque somos únicos. Dios nos diseñó así. Y tú no sabes si los siguientes que vienen pueden hacer cosas mayores. Y que era justo la promesa del Señor Jesús. Ustedes podrán hacer cosas mayores de las que yo he hecho. Y cualquiera diría, wow, mayores que las que Jesús hizo. Sí. Y es ahí donde tenemos que saber que nuestra siguiente generación puede hacer cosas mayores que nosotros. Ahí es donde tienes que trabajar en ellos. Punto número 8. Reordena prioridades y redime el tiempo. Ya te lo decía yo, el tiempo es un gran timador.
El tiempo siempre nos engaña haciéndonos creer que nos va a alcanzar para más, pero aún no es tarde para vivir lo que realmente importa. Si Dios te tiene en esta tierra es porque aún tienes un pendiente por hacer. Y eso quiere decir que Dios todavía no ha terminado contigo, que Dios todavía está esperando de ti algo más. ¿Sabes? De repente nos preguntamos por qué gente buena muere tan joven. Terminaron su misión. Dios dijo: perfecto, vénganse conmigo. Y a veces nos preguntamos por qué gente mala sigue viviendo. Pues precisamente por eso, porque Dios le está dando la oportunidad de llegar a Él. Pero nosotros tenemos que entender que mientras estemos en esta tierra, mientras gocemos de la salud, poca o mucha que tengamos, es porque Dios todavía quiere hacer algo con nosotros. Por eso es que el Salmo 90, y déjame nada más te digo, el Salmo 90 no fue escrito por David, fue escrito por Moisés. Y fíjate lo que dice Moisés. Salmo 90:12 dice: enséñanos, le dice a Dios, enséñanos a contar bien nuestros días, para que en el corazón acumulemos sabiduría. ¿Sabes? Una de las cosas que hoy día a veces nos preocupa menos es tener sabiduría. Acumulamos conocimiento o cosas terrenales, acumulamos experiencias, acumulamos tantas cosas que se nos olvida acumular sabiduría. Y cuando tenemos realmente sabiduría nos damos cuenta que importan más que las cosas materiales y aún que las experiencias. Ahí es donde si alguien te preguntara: ¿qué prefieres? ¿Una bolsa llena de oro o un consejo que realmente cambie, transforme tu vida? Y cualquiera diría: bueno, es que la bolsa ¿de cuántas monedas estamos hablando? Ya lo empezamos a evaluar. En lugar de decir: ¿sabes qué? Un consejo que pueda ser el consejo millonario, el consejo que sane tu familia, el consejo que te lleve mucho más allá de donde realmente puedes llegar. Lo que tienes que hacer es quitar lo trivial, agenda en lo que es eterno, en Dios, en tu familia, en verdaderas amistades, en relaciones, en tener algo de propósito. Y fíjate, algo que yo he buscado es verdaderamente aprovechar el tiempo. Y a veces no nos damos cuenta que el mejor tiempo que puedes dar es el que estás cara a cara. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que de repente te dicen: ay, vamos a vernos antes de que termine el año? Y tú te quedas así como que, híjole, ¿y a qué horas? Pues ya estamos ¿qué estamos hoy? 14. Imagínate, ya hasta perdí la cuenta. Y a mí me insistían, decían: es que este es tu último viaje, no te vayas, vamos a vernos. Y la verdad es que si me llaman la pregunta, yo estoy bien cansado, quiero dormir y mañana tengo que levantar a las 3 de la mañana para viajar. Me dice: ándale, vamos a cenar. Fuimos a cenar y lo único que no llegó fueron los celulares. Estábamos platicando tan amenos, compartiendo experiencias, y cualquiera diría: ¿no es eso algo tan trivial? Sí, lo único que estábamos dando era tiempo. Tiempo genuino, tiempo auténtico, de esas risas y carcajadas que de repente ya no sabías hasta dónde reír porque se te salían las lágrimas. ¿Cuándo fue la última vez que reíste así con alguien? Y te pregunto, ¿alguna vez has reído así con alguien en línea? Jamás. Porque eso se disfruta cara a cara. Eso es irreemplazable. Entonces enfócate en lo prioritario. Sabes, con la edad llega el momento en el que te desgastas, no por trivialidades, te desgastas por algo que vale la pena. Te enfocas en lo que realmente es importante. Te das cuenta de que hay muchas cosas, cuando lo ves dices: te estás ahogando en un vaso de agua. La vida no es tan preciosa y tan pequeña como para desgastarse de esa manera. El tiempo es el recurso no renovable más valioso que tenemos en esta vida, así es que no lo desperdicies. Asegura de tener esas prioridades. Muchos gastan los primeros años de su vida para acumular riqueza y después están dispuestos a pagar cualquier cosa por tener tan solo un poco más de tiempo. Que no te pase que dentro de tus días tú puedas decir: ¿sabes qué? Yo no sé cuántos días más voy a tener a mi ser querido, pero quiero que cada minuto con esa persona sea un minuto excelentemente vivido. Un minuto en donde no me detuve en decirle que lo amo. Un minuto en donde no retuve la carcajada. Un minuto en donde no me disculpé por ser propio, sino por ser realmente quien soy y estar viviendo con esas personas. El tiempo no se administra, el tiempo se invierte o se desperdicia. ¿Soy claro? El tiempo no se administra, se invierte o se desperdicia. Así es que asegúrate de que cada segundo valga la pena, que cada segundo verdaderamente cuente. Punto número 9, y ya casi para terminar: sirve
y da, aunque parezca poco. ¿Sabes? La generosidad es el idioma del cielo. Cuando yo lo entendí, yo dije, wow, qué hermoso es entender el idioma del cielo. Mucho hemos hablado acerca del dar y del servir, y en ambas acciones yo lo que encuentro es una consecuencia de felicidad. No hay nada que te ponga el corazón más alegre que dar y servir. ¿Quieres ver a una persona triste? Te vas a dar cuenta que solo retiene y sirve para nada. Es decir, no sirve a nadie, tiene solamente intereses propios. Esas son las personas más infelices de la tierra. Si necesitas disfrutar y ser feliz, este es el consejo que te doy: da y sirve. ¿Cuánta felicidad sientes cuando alguien te dice gracias por lo que sea? Quiere decir que le diste algo o le serviste algo. Cuando tú lo entiendes, afortunadamente yo lo aprendí eso ahí saliendo de mi adolescencia, por ahí de los 17 años, cuando trabajé de mesero. Una de las recompensas que más grande tenía, además de la propina, era justamente que alguien me dijera muchas gracias. Y tú decías, caray, o sea, se siente bonito, ¿no? Que alguien te diga, oye, qué bien lo hiciste. Y ahora yo me he dedicado a cosechar y a sembrar también. ¿Por qué? Porque uno lo entiende, y cuando yo viajo, a las personas que mejor trato son a los de seguridad, a los meseros y al chef. Y la gente se sorprende. Un día estaba en el restaurante del hotel desayunando, sale el chef y me dice, don Oscar, aquí está. Y me trae el plato y él me lo sirve. Y el de al lado se me queda viendo y me dice, ¿usted debe ser alguien importante? Digo, no, ¿por qué? Dice, es que yo he estado pide y pide que me hagan algo así, que no sé qué, y no me quieren dar nada. Pero ya sabes, desde su actitud, tú dices, yo nomás te veo y tampoco te daría nada. Y le digo, no, yo no soy importante, los importantes son ellos. Y en eso saco de mi mochila, porque casi siempre que viajo ando cargando algún dulce típico mexicano que no se encuentra fuera del país. Le digo, mire, pruebe esto. Es un amaranto con chocolate. Dice, ay, ¿qué es esto? Oye, qué rico está esto. Antes de que yo me vaya de un hotel o de un área de servicio que frecuente, siempre les doy las gracias, les doy la mano, procuro hablarles por su nombre, porque hasta por eso, no sé si te has dado cuenta que algunos tienen aquí su nombre. Si ya te diste cuenta, ahora tu responsabilidad es hablarle por su nombre, porque no hay nada más hermoso que alguien te hable por tu nombre. Entonces les digo muchas gracias, les doy la mano y le digo, quiero decirte que esto es para ti. Al chef, a los meseros, a los que sirven, a los de seguridad. Y esto es por eso que cosecho lo que siembro. Dice, ahora ya entendí por qué le sirven como lo sirven. Porque le das valor a la gente cada vez que tú das y sirves. Fíjate lo que dice Hechos 20:35. Más bienaventurado es dar que recibir, aunque no digas amén. Entonces di fuerte amén. Si vas a decir amén, dilo fuerte. Y sabes, este otro versículo que ocupamos muchísimo para motivarte a las ofrendas está en 2 de Corintios 9:8. Y Dios es poderoso para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y abunden ustedes en toda buena obra. Así es que da tu tiempo, da tu perdón, tus recursos, da mentoría, da tu coaching, haz algo de lo que sabes para darlo a alguien más. Lo que retienes se agota, pero lo que entregas se multiplica. Así es que está en tus manos. Y punto número 10, ya para cerrar y vámonos. Vive listo para cruzar la meta. Vive listo para cruzar la meta. Morir en paz es el fruto de haber vivido y de haber corrido bien tu carrera. Vivir en paz es decir, sabes que no tengo deudas con nadie, no tengo deudas emocionales, y si alguien llega y me ofende, ya ni me ofende, porque he aprendido a perdonar rápido. Perdona instantáneamente. Mira lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, justamente ya casi como cierre, ya para partir, le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Sabes, que tú puedas reconocer en vida que has acabado la carrera, es decir, Señor, cuando tú quieras venir por mí, adelante, no tengo prisa, no te estoy diciendo que me urge, solo te estoy diciendo que he vivido, que me he esforzado por hacerlo bien, que realmente he querido demostrar con mis acciones que he vivido para ti. He guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí,
sino también a todos los que aman su venida. ¿Sabes? Haz planes como si fueras a vivir 100 años, pero vive como si hoy fuera tu último día. Haz planes, o sea, Dios no está peleado con los planes, pero vive y reconoce que si el día de hoy estás aquí, es por la gracia de Dios. Hebreos 12:1 dice: por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, por quien el gozo que les esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿Sabes? Esa puede ser tu más grande motivación. Mira, hago lo que hago, pero en todo momento mis ojos están puestos en Jesús, porque Él es el autor y Él es el consumador de mi fe. Entonces, reconcíliate. Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Y fíjate lo que te voy a decir. No se trata de alargar los días, se trata de que cada día vivas con propósito. No es el tiempo que vives, es el tiempo que realmente estás cumpliendo lo que Dios te ha hecho. Y quiero terminar con esto. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace 2 años estando yo aquí les dije: ¿qué creen? Estoy escribiendo un libro. Y me he tardado por estar haciendo muchas cosas, pero esto es importante. Yo no sé si ese libro pueda ser parte de un legado que ayude a muchos. Y quiero solamente decirte que ese libro ya está en la editorial. Inclusive quienes de alguna forma me han apoyado y han motivado, me hicieron una entrevista apenas en un podcast, está ahí en YouTube. Y quiero dejarte un QR para que en cuanto esto salga a la venta, yo te pueda mandar un correo o quizás un WhatsApp y decirte: ¿sabes qué? El libro ya está a la venta. Y a propósito he buscado hacerlo de una forma profesional, que se haga bien y completa, precisamente para que llegue mucho más allá de lo que yo pueda imaginarme. Yo le estoy creyendo a Dios. Yo no sé hasta dónde va a trascender esto, pero algo sí sé, que he querido aprovechar el tiempo. Ahí vas a encontrar muchas lecciones y te voy a abrir mi corazón como normalmente lo hago, reconociendo mis errores, pero también cómo le hice para salir de ellos. Así es que ahí te lo dejo. Y si en algún momento yo ya partí de esta tierra y tú sigues aquí, permite que alguien más pueda leerlo, pueda saber de lo que Dios hizo en esta vida, que quiso vivir cada día con intención, con propósito, para que todo lo que se pueda decir de mí reconozcan que fue por la gracia de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.